A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Dios los bendiga a todos nuestros amigos y hermanos en esta nueva oportunidad que Dios nos da de saludarlos primeramente y deseándoles siempre lo mejor a cada uno de ustedes. Que estas diferentes declaraciones que presentamos aquí en este su programa les sean de bendición. En esta ocasión queremos traer hacia ustedes una de las expresiones dichas por el apóstol Pablo, que se encuentra en el capítulo 2 del libro de los Efesios, versículo 8 y 9, que nos dice así: porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esta declaración la hizo un hebreo de hebreos, cuanto a la ley fariseo, Filipenses capítulo 3, versículo 5. Y claro que nos estamos refiriendo al apóstol de los gentiles, o sea, al apóstol Pablo. Y bajo el entendido también de que no lo hizo un ministro de entre los cristianos gentiles, y que quede bien enfatizado, sino que fue un judío quien conoció muy personalmente la gracia del Señor Jesús. Este ministro inclusive participó de aquella histórica reunión donde él y sus compañeros declararon con autoridad única dada a ellos por el Espíritu Santo que los que de los gentiles se convirtieren a Dios no han de ser inquietados respecto a los rituales de la ley, sino escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, y de fornicación, y de ahogado, y de sangre. Hechos capítulo 15, versículo 19 al 20, y el mismo versículo 24. A San Pablo le fue revelado perfectamente por Dios el maravilloso misterio de la salvación por gracia, y sobre ello también escribió ampliamente, como cada uno de los que leen las Escrituras, leen la palabra de nuestro Dios, leen sus cartas. Podemos estar conscientes de que Pablo es uno de los hombres llamados por Dios que escribió más sobre la gracia que cualquier otro de sus compañeros. Aún las Escrituras inicial es una de las muchas al respecto. Y esta la traemos, o sea, la citamos solo como una razón para tratar en forma breve sobre la expresión revertida de lo que aquí estamos declarando, o sea, la desgracia de la ley de la gracia. Pues precisamente desgracia, juicio y condenación es la que han traído ya por 19 siglos sobre el cristianismo entre los gentiles. Son las incontables tradiciones, ordenanzas y mandamientos que, como ley, han venido poniéndose sobre la cerviz del pueblo de Dios los engañadores, no los verdaderos ministros de Dios, sino los engañadores que también en sus respectivos tiempos cayeron de la gracia y pusieron leyes y ordenanzas sobre el pueblo de Dios. Este satánico desvío consiste en el hecho común, o está muy común en nuestros medios, de que al pecador se le invita a que acepte al Señor Jesús y crea que por su gracia es salvo y sus pecados le son perdonados. Mas luego se le enseña que el seguir siendo salvo consiste ahora en hacer buenas obras y guardar esto o aquello y cumplir con esto o con esto otro. Y por lo tanto, como lógico resultado de esto, el que un día fue salvo únicamente por la maravillosa gracia de Dios, fácil se olvida de sus principios, o sea, caminando con gratitud.
y al caminar por un tiempo guardando fielmente la ley de las ordenanzas y demás mandamientos de su religión, o de, dicho muy común, su iglesia, se siente ahora justificado por ello, y no se da cuenta que su justicia propia está tomando ahora el lugar de la gracia. Los que un día fuimos justificados solo por gracia, necesitamos que esa misma gracia nos justifique siempre. Debemos de vivir en santidad y hacer todas las buenas obras que nos ordena el Señor, pero entendiendo que esto debe de ser por gratitud, dándole gracias a nuestro Dios, nuestras acciones, el apartarnos del mal y todo aquello que podamos hacer humanamente hablando para vivir una vida mejor, lo hacemos en gratitud y no para comprar nuestra diaria justificación, pues solo por su gracia Él nos salvó, y solo por su gracia somos guardados cada día. Cuando el cristiano no entiende esto, invariablemente se va a acarrear desgracia, porque si por obras hubiera justificación, no tendría objeto que existiera la gracia. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Y tampoco hubiese la necesidad de que el Señor hubiera ido a la cruz del Calvario a derramar su sangre para nuestra justificación, porque entonces hubiéramos seguido los mandamientos aún establecidos por nuestro Dios en los rituales y las ordenanzas que le dio al pueblo de Israel. Pero no fue así, sino que ahora debemos cada uno de nosotros caminar reconociendo que el amor maravilloso de Dios en su manifestación fue para traernos salvación, y que solamente por su gracia, un favor inmerecido a nosotros, es el que ahora nos ha salvado, nos ha cuidado, nos ha protegido y nos va a ayudar hasta el día maravilloso de la venida de nuestro Señor Jesús, o hasta que tengamos de partir del cuerpo. Ahora, como prueba de esta desgracia, están hoy un gran número de cristianos sinceros, pero engañados. Estos un día recibieron su salvación por gracia, mas luego fueron enseñados a caminar justificados por las buenas obras que hacían. Mas llegó también un tiempo en que fallaron en una o más formas y por una o más veces, conforme la ley de la gracia. Fueron acusados, juzgados y sentenciados a muerte, hablando espiritualmente. En algunas ocasiones los pecados o fallas han sido serias y pesadas, ciertamente, pero en muchas otras veces no han sido así. Inclusive ha habido ocasiones en que las leyes, o sea, las leyes quebradas, han sido tan extremistas y ridículas como el dejarse crecer a un hermano sencillo, pero creyendo que por cierto tipo de leyes puede permanecer en la gracia. Aún han dejado crecerse la barba, o no traer bigote, o cierto tipo de vestuario, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras, en todo caso, el resultado ha sido el mismo. Pues aquel cristiano sincero, pero incauto, siendo víctima de la ley de la gracia, ha caído en la desgracia. La maravillosa gracia de Dios para él ya no vale, porque falló a la ley de la gracia. Y ahora, teniendo una vida más, sintiéndose sentenciado, camina como, podemos decirlo así, en una manera que no es conveniente. Camina como derrotado, o puede llegar al punto de caminar como muerto, convencido de que ya no tiene remedio. Y así, en vez de buscar al Señor apelando a su gracia, a la gracia del Señor, se aleja más de Él y ya no se cuida del mal. Y por lo consiguiente, otros más
van siguiendo su mismo tipo de actitud, tratando y buscando de justificarse en guardar ciertos reglamentos de sus respectivas denominación, piensa y cree que está así dentro de la gracia de nuestro Dios. Ahora, nos es necesario seguir nosotros declarando de que solamente por gracia alcanzamos la salvación y la redención de nuestro Dios, y que no es por nuestras mejores obras. Algunos han sido libres y han guardado su gratitud a la gracia de Dios, en vez de estar cuidándose de no quebrantar alguna de las leyes establecidas por sus respectivos líderes. Algunos han sido libres de su desgracia, reconociendo que pueden apelar nuevamente a la maravillosa gracia de nuestro Dios y ser restaurado. Pero una grande mayoría están presos a tal grado en la ley de la gracia, que ya no creen que su liberación es posible. Han creído más a la ley de la gracia que a la misma gracia de nuestro Dios. Y por lo tanto, nos es necesario que nosotros sigamos declarando continuamente la maravillosa gracia de nuestro Dios. Ese don inmerecido de Dios hacia nosotros los pecadores, que continuamente nos sigue guardando, nos sigue protegiendo, nos sigue guiando, nos sigue alientando, que nuestras fallas, nuestros errores, nuestras culpas no son justificadas por las buenas acciones que nosotros hagamos. No, sino que aún nuestras malas acciones son justificadas cuando el pecador se allega con un corazón quebrantado a la bendita gracia de nuestro Dios, o sea, a ese don inmerecido que otorga continuamente nuestro Dios para sus hijos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios Él es la gracia. Y por lo tanto, si alguno de nosotros hubiésemos fallado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, que nos allegamos al que es la gracia, porque Él es el que se dio en proposición de nuestros pecados. Y nos allegamos a Él confiadamente, sabiendo que nuestro Dios es lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Pero volvemos a enfatizar, ¿cuántos no son los que se esfuerzan en agradar a Dios a través de leyes, a través de costumbres, a través de tradiciones, aún a través de pertenecer a un cierto grupo, ya sea muy antiguo o muy nuevo, sea muy grande o sea muy pequeño, y tratan aún de justificarse a sí mismos por su fidelidad a la asistencia a sus respectivas congregaciones o reuniones, o se justifican a sí mismos en la obediencia a sus líderes, pero lejos está su corazón de allegarse a la gracia, y no porque no quieran, sino porque han sido engañados, y en su engaño siguen mejor los mandamientos de hombres, lo establecido por los hombres y no por lo establecido de nuestro Dios, porque nuestro Dios es el que nos justifica a cada uno de nosotros, y somos justificados pues para con Dios solamente. Somos justificados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La fe, y aún la fe, no es un don de nosotros, no es algo que fluye de nosotros, sino que es un don de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el dador de la gracia. Él es el dador de todos los bienes. Y por lo tanto, cualquier mandamiento, por muy santo que parezca, o por muy tradicional que sea, si éste está ocupando el lugar de la gracia, entonces la gracia que en un tiempo te rescató, la gracia que en un tiempo te redimió, se convierte en una desgracia.
porque los mandamientos y las leyes están establecidas por hombres. Y la palabra de Dios nos dice que maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, aquel que pone su confianza en las leyes, en sus mandamientos de hombres, aún usando ciertos versículos en la palabra de nuestro Dios para darle valor a sus ordenanzas, pero que lejos están de canalizar al pueblo hacia la bendita gracia de nuestro Dios, donde es el lugar que debemos de acudir cada uno de los verdaderos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta dónde vamos a llegar nosotros? Vamos a llegar a las leyes de la gracia para alcanzar la gracia de nuestro Dios, o vamos a caminar directamente confiando que solamente en el Señor Jesucristo vamos nosotros a poder allegarnos y estar caminando bajo la gracia que es la que nos vale, porque la gracia no es de hombre, la gracia no es de una religión, la gracia no es de alguna institución, la gracia viene directamente de nuestro Dios, y es donde cada uno de nosotros debemos de mantenernos acudiendo continuamente. Para el tiempo que vivimos, ¿cuántos grupos existen? Muchos grupos religiosos, y cada uno llama así mi iglesia, y llega a creer y pensar que si es miembro o parte de su respectiva iglesia, tiene salvación. ¿Cuántas ocasiones no hemos escuchado el decir que si no perteneces a mi grupo, no tienes salvación? Si no eres de los nuestros, no tienes salvación. Si no crees como yo creo, si no actúas como yo actúo, aun si no piensas como yo pienso. ¿Cuántas expresiones erróneas no existen en nuestro tiempo, donde solamente llevan al hombre o a la mujer, al hermano o a la hermana, a la confusión o al error de hacerlo creer que a través de ello va a alcanzar la justificación? Y se le olvida que lo que nos llamó al principio fue el Señor Jesús, y fue por su bendita gracia. El que nos ha guardado y nos va a guardar solamente es su bendita gracia. Y la que cada día nos justifica es la bendita gracia de nuestro Dios. Así que lleguémonos confiadamente ante el trono de su santidad, hacia la gracia redentora que a diario, continuamente, ofrece nuestro Señor Jesucristo a todo aquel que se allega a la gracia de nuestro Dios. No importa qué tan sucio haya sido su pecado, haya sido su error, o qué tan poquito sea su pecado, o qué tan mínimo sea su error. Si se dirige hacia la ley de la gracia, cierto perderá su bendición. Pero si es guiado solo y únicamente hacia la gracia bendita de nuestro Dios, entonces caminaremos bajo la bendición de nuestro Señor Jesucristo, donde Él continuamente nos justificará por su maravillosa gracia. Como siempre, deseamos que esta declaración le sea de bendición. Dios grandemente los bendiga. Si usted desea más información sobre estas declaraciones, háganoslo saber. Si desea una copia sobre esta declaración, nosotros se la enviaremos gratuitamente. Nuestro número es 831-386-9112 o al 831-297-0879. O visítenos a Iglesia de Jesucristo, Templo Filadelfia, en el 116 Sur, calle Tercera, en la ciudad de King City, California. Los días de reunión son los domingos de 10 a 12 del mediodía y miércoles de 7 a 9 de la noche. Muchas gracias por haber escuchado su programa Declaración al Día.